alianza de fe y de esperanza, una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un... Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, les damos la más cordial bienvenida. Somos miembros de la comunidad Koinonía y pues nos da mucho gusto nuevamente en esta ocasión pues estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa donde revisamos temas acerca del matrimonio, acerca de la familia. Y vamos a iniciar antes que nada con una oración. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos estar en tu presencia. Te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu que nos vaya conduciendo, que nos vaya dando claridad de mente para compartir lo que sea necesario, lo que sea adecuado para todos aquellos hermanos que nos escuchan. Te pedimos, Señor, por los matrimonios, primordialmente por aquellos que enfrentan situaciones difíciles en su relación, por las familias, por aquellas que se encuentran en conflicto, en desavenencias. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque escuchas nuestra oración y en tus manos, Señor, estamos para compartir. Amén. Amén. Y pues queremos invitarlos, como siempre, para que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos que se dan continuamente aquí en la transmisión de los programas. El teléfono es 608-3652. Para aquellos que pueden seguirnos a través de la red de internet, pues es www.tjcatólico.com. Esperamos que pues se comuniquen con nosotros, que compartan sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, si gustan que aclaremos, que ampliemos más en algún punto de los que vamos a estar tocando, pues también lo hagan. Aquí estamos para ayudarles, para servirles y pues también para enviar saludos a aquellos que ustedes quieran saludar. Por lo pronto, pues saludamos nosotros a don Albino, que nos escucha por lo regular, siempre está atento a nuestros programas, a la programación de Koinonía Radio. También saludamos pues a todos aquellos hermanos de la comunidad. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por darse la oportunidad de estar sintonizándonos. Si vas en tu carro, te encuentras en tu casa, en el trabajo, qué sé yo, pues muchas gracias. Le pedimos a Dios para que llegue a tu vida bendición y a través de este programa pues podamos servir de algo. Y para recordar un poquito lo que vimos en el último programa, hablábamos acerca de la formación de la conciencia. Recuerden ustedes, hemos estado tocando algunos temas relativos al ser humano, a la persona en cuanto a su ser íntegro, no solamente en el plano físico, sino también en el plano psicológico y espiritual. Y en el programa pasado tocábamos la formación de la conciencia. Y si recordamos, pues veíamos algunas definiciones acerca de lo que conciencia quiere decir y tocábamos conceptos como conciencia metafísica, conciencia psicológica y conciencia moral. Y dijimos que nos íbamos a enfocar precisamente en esta última. ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan a partir de la educación que les dan los padres a poder escoger el bien y no optar por el mal. Entonces veíamos que no solamente es importante educarlos en cuanto a inteligencia, sino también en cuanto a la formación de su conciencia, para que ellos sepan escoger, queridos hermanos, lo que está bien. Y veíamos que teníamos algunas herramientas para nuestro auxilio. Veíamos que es importante que nosotros como padres pues nos formemos, ¿verdad? Precisamente porque es bien importante que nosotros aprendamos cómo se debe de mantener una buena conciencia en nuestra persona para poder entonces ser ejemplo para nuestros hijos. Y veíamos también que era importante mantenernos en vigilancia continua acerca de las actitudes, las acciones y todo lo que envuelve la vida de nuestros hijos. Veíamos también que debemos de permanecer en balance, en un equilibrio, revisando a diario, si es posible, nuestra conciencia con gran sinceridad. Terminar el día y cada uno de nosotros reflexionar en lo que hemos hecho, en lo que hemos obrado bien y tal vez también en lo que nos hemos equivocado para poder sacar algún provecho de esas experiencias.
También dijimos que era válido buscar una orientación moral a través de un guía espiritual. Esto es una ayuda muy adecuada para nosotros como padres. Y que teníamos también los sacramentos, el auxilio a través del sacramento de la penitencia, o sea, de la reconciliación. ¿Para qué? Para poder deshacernos de aquellos pecados que a lo mejor hemos estado cometiendo en forma repetitiva, pero que a través de ese sacramento, pues por gracia de Dios, queda borrado y nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de volver a comenzar. Lo mismo el sacramento de la Eucaristía, que nos da la gracia para poder vivir mejor nuestro compromiso cristiano como padres. Y también veíamos que debemos estar siempre abiertos, que a partir de la nueva alianza debemos estar pues abiertos a la guía del Espíritu Santo, que es la que nos va a guiar en la formación primero de nuestra propia conciencia como papás y luego ayudar a fomentar la buena conciencia de nuestros hijos. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a continuar viendo en qué otras áreas debemos educar a nuestros hijos. Hoy vamos a ver lo que es la formación de la voluntad. Sí, en cuanto a la formación de la voluntad, pues aquí el objetivo que tendríamos que remarcar es que valorar la importancia que tiene la formación de la voluntad en los hijos y proporcionar los elementos fundamentales para ayudar a los padres en esta formación. Tenemos que en cuanto a la voluntad, pues es importante la formación de la misma, porque donde falta la voluntad, pues definitivamente no hay hombre. Con la voluntad es la manera en que vamos a llegar a la plena posesión de nosotros mismos o de sí mismo, al dominio y emancipación de las personas, a la plena liberación de las malsanas influencias exteriores. La voluntad entonces, pues viene a ser al hombre libre. Sin una firme voluntad, el hombre tiende al animal, presa de sus instintos y pasiones, y sin un motor que lo lleve a lograr sus objetivos en la vida, sorteando los obstáculos y adversidades que se le vayan anteponiendo. De aquí vamos descubriendo la importancia de lo que es la formación de la voluntad en la persona, y en este caso pues estamos hablando de nuestros hijos. Sin la voluntad pues no va a haber virtudes. El éxito humano y espiritual va a depender de la voluntad. Los beneficios de la gracia y las demás cualidades humanas pues quedan gravemente comprometidos si falta el sostén de la voluntad en la persona. Un hombre sin ideal es un pobre hombre, y un ideal sin formación de la voluntad pues es una utopía, algo que nunca se va a alcanzar. Sí, qué importante, ¿verdad? Todo lo que acabas tú de mencionar, que es importante la educación de la voluntad, primeramente porque dice nos emancipa de las pasiones. Imaginémonos a un ser humano que expresa de sus pasiones, pues podría caer en una serie de problemáticas de las cuales a lo mejor luego vamos a hablar, ¿verdad? Como por ejemplo el libertinaje y tantas otras cosas que luego pueden dañar al ser humano. Entonces es importante por ello que la voluntad sea educada. También nos decías hace un momento que el hombre tiende al animal cuando no tiene voluntad. Yo creo que la voluntad es lo que nos distingue de los animales. Sí. Nosotros podemos decidir qué hacer y qué no hacer, y eso también debemos enseñarles a nuestros hijos. Y entonces dice, esta voluntad se convertirá en un motor que lo lleve al ser humano a lograr sus objetivos en la vida. Entonces, pues ¿cómo no será de importante, verdad, esta voluntad? Sin la voluntad, también decías, no hay virtudes. ¿Por qué? Porque para nosotros poder ejercitar las virtudes de las que ya hemos estado hablando en programas pasados, pues necesitamos desearlo, quererlo y practicarlo sobre todo. Y para eso se nos exige el ejercicio de la voluntad, o sea, de la disposición a hacerlo. Sí. Si analizamos la causa de casi todas nuestras adversidades y desgracias, o sea, de todo aquello malo que nos acontece, vamos a encontrar que en un momento dado, al final o muy al principio, fue la debilidad de nuestra voluntad la que nos llevó, o por lo menos nos ayudó a que nos encontráramos en esa situación adversa. La pérdida, por ejemplo, de un empleo, la pena de un hijo drogadicto, una crisis dentro del matrimonio por causa de una infidelidad, una muerte prematura por falta del cuidado de nuestras costumbres, etcétera. Vamos viendo, ¿verdad?, cómo situaciones adversas en la vida se van presentando por la falta de la voluntad.
lo que es la apatía, la pereza, la desidia, la indolencia, la morosidad, son otros tantos nombres y actitudes para designar este fondo de universal pereza que es la naturaleza humana, que es a la naturaleza humana lo que la gravedad a la materia, una fuerza invisible pero siempre presente, nos va a llevar a lo mundano, a lo fácil, a lo sensual. Sí, vemos que toda esta serie de emociones o de conductas como la apatía, la pereza, la desidia, la indolencia, la morosidad, pues van a traer sus consecuencias. Por ello es importante, queridos hermanos, que entendamos bien que nosotros como seres humanos podemos escoger en muchas de las ocasiones cómo vivir las diversas situaciones que se nos van presentando en la vida cotidiana, porque muchas veces pues solamente pagamos las consecuencias de lo que nosotros optamos en determinado momento. Por ello es importante hacer un análisis profundo de cuáles son nuestras conductas. Muchas veces tal vez una debilidad en el carácter, como decías tú, ¿verdad? A veces es, por ejemplo, la pena de un hijo drogadicto. El hijo optó por acudir a las drogas, por muchas causas pudiera analizarse, ¿verdad? Pero tomó tal vez una mala decisión. O una crisis conyugal a causa de una infidelidad. Alguien que decidió en determinado momento equivocadamente serle infiel a la esposa y después también eso trae una consecuencia. Entonces, pues vamos a explicar más acerca de la voluntad cuando regresemos de la siguiente pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues estamos aquí para compartir con ustedes estos temas importantes acerca del matrimonio, de la familia. Y en estos momentos pues estamos hablando acerca de la formación de la voluntad primordialmente en nuestros hijos. Una definición en cuanto a lo que sería esta palabra, la voluntad. La voluntad es la potencia del alma que nos mueve a hacer o no una cosa. O sea, que a través de esta potencia que tenemos todos en nuestro interior, es precisamente la voluntad la que nos va a mover. Es aquella fuerza que nos mueve a hacer o a dejar de hacer alguna cosa. Es una fuerza interna, es una fuerza personal que tenemos para poder conseguir lo que queremos. Un querer firme y constante que nos lleva a hacer algo que nos hemos propuesto. O sea, aquí tenemos que ser firmes, tenemos que ser constantes en aquello que queremos para poderlo lograr. Y por eso necesitamos nosotros la formación y la educación de la voluntad. La voluntad debe educarse siguiendo dos sentidos en especial. El primero de ellos es el querer con efectividad, es decir, el que el impulso de la voluntad no se quede como un simple yo quisiera, sin que se convierta en una acción real y continua. Sí, muchas veces decimos, ¿verdad?, que el querer es poder. Entonces, una de las primeras condiciones para poder educar a la voluntad está en el querer. Pero como decías, el querer con efectividad. O sea, no solamente es desear algo, sino tomar las acciones pertinentes para poderlo llevar a cabo. Y no quedarme en el quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, quisiera lograr esto, quisiera lograr lo otro, pero sin dar los pasos necesarios. El segundo es el querer aquello que es realmente nuestro bien. Es decir, que nos esforcemos por conseguir lo que es provechoso y rechacemos lo que es malo. Disposición de un buen ejemplo. Esto es lo que tendríamos que hacer, lo que la inteligencia iluminada por la fe dicta, y su puente es el amor. Entonces, nosotros nos hemos de estar esforzando por conseguir lo que nos va a ayudar a ser provechoso en nuestras vidas y rechazar aquello que es malo, que nos va a alejar pues definitivamente de lo bueno que queremos realizar.
Esto es pues tener un buen ejemplo, ¿verdad? Hacia los demás. Y muchas veces pues aquí la inteligencia pues es iluminada por la fe. Cuando nosotros profesamos una creencia, una fe, pues es aquella fe la que nos va a estar iluminando para saber qué es lo bueno que tenemos que estar haciendo. Y por lo general, pues el puente o la fuente de esto, lo que nos mueve es el amor. El amor es lo que nos lleva a realizar todo aquello que es bueno, todo aquello que sabemos, pues que va a traer un bien tanto para nosotros como para los demás. Qué fácil sería si nuestros hijos siempre les pareciera agradable lo que tienen que hacer. Pero no siempre. Qué fácil sería, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que no es así. En muchas ocasiones encontramos que sus gustos, inclinaciones y sentimientos pues no van en la dirección que sus deberes y obligaciones, y por este motivo los conflictos se presentan a cada momento. Por esto es bien importante la educación de la voluntad. Pues qué bueno sería, ¿verdad? Que cuando ellos saben que tienen sus deberes, sus obligaciones, y que lo hagan con mucho gusto porque saben que va a ser bueno para ellos, así sucediera. Pero realmente sus gustos muchas veces, sus inclinaciones, sus sentimientos no van hacia esto. ¿Cómo nos gustaría a nosotros los padres estar seguros de que cuando tienen que tomar una decisión ante determinada situación optaran por la mejor? Pero muchas veces sucede que nosotros así lo pensamos como padres, ¿verdad? Porque en base a la experiencia, en base a la edad que ya tenemos y todas las cosas que hemos vivido, sin embargo ellos no. Y nos parece a veces hasta incluso raro, ¿verdad? Que cómo no se les ocurrió tomar determinada decisión como nosotros tal vez la hubiésemos tomado, pero es que a ellos les falta la experiencia, les falta la formación, les falta la educación en esta área de tomar buenas decisiones. Y a veces esas conductas que ellos eligen, pues no son las que a nosotros como padres nos parecen las mejores para ellos. Entonces, por eso la importancia de no alejarnos de ellos y seguir insistiendo en esta formación de la voluntad. Entonces, la educación de la voluntad comienza desde los primeros días de la vida, cuando las primeras necesidades del niño, como por ejemplo darle su alimento, dormirlo, asearlo, etcétera, pues van siendo satisfechas en orden y a las horas determinadas. Entonces se forman hábitos que van a ahorrarnos muchos problemas posteriores. Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos acordarnos, sí es cierto, cuando tenemos nuestro bebé en nuestros brazos, lo primero que pensamos es que no lo vamos a alimentar pues nada más a la y se va, aunque hay un... No lo vamos a maleducar. No lo vamos a maleducar, y lo que primero queremos que el bebé tome es esto del horario, por ejemplo, en cuanto a su alimentación. Muchas veces, aunque hay un método de que es a libre demanda, sobre todo cuando se da el pecho materno, muchos de nosotros nos enfatizamos desde el inicio de empezarlos a educar ya en cuanto a un horario. También para tratar en lo pertinente de respetar un poquito el descanso también de la mamá, ¿verdad? Porque si no, la mamá siempre está pegada a su bebé, ¿verdad? Entonces hay que formar esta voluntad y así lo vemos, es desde las primeras etapas de formación también de ser humano. Sí, una de las quejas primordiales o situaciones que llegan los papás primerizos, pues quejándose a la consulta con el médico, es precisamente que el niño pues se la quiere pasar en la noche dormido, o que se quiere pasar la noche pegado a la mamá, pues simple y sencillamente la toma como si fuera un consolador, ¿no? Para estarse arrullando, pero en sí no es ese el fin, sino que el niño tiene que comer adecuadamente en su tiempo, en su momento, quedar satisfecho para que pueda dormirse. Muchas veces nos damos cuenta, pues llega la mamá primordialmente, que el niño o la niña no los dejó dormir. O que en el transcurso de la noche pues no duerme, pero en el día sí, a gustito. Y la mamá pues toda desvelada, la pobre mujer. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que es necesario que desde las primeras días de la vida vayamos nosotros pues educando a nuestros hijos. Muchos dirán, es que es un bebé, no entiende. Sí entiende. Conforme ellos van a ir creciendo y viendo que existe un orden, van a irlo asimilando. Y pues de esa manera los papás se van a evitar el problema de estar todos desvelados y después no rendir pues como deben de rendir. Vemos que hay algunos conceptos básicos y prácticos para educar o para formar la voluntad.
El primero de ellos es la formación de hábitos. Ujú. Ofrece más dificultades cuando los niños son pequeños y actúan más por instinto que por razón. Posteriormente, pues se requiere de un ambiente de orden, de trabajo y de esfuerzo que no se rompe por cualquier pretexto, pero siempre dentro de un entorno de cariño que lo haga diferente a una disciplina militar. Sí, siempre hay que explicarle al niño o a la niña el porqué de las cosas. Muchas veces pensamos que ellos no lo logran entender y sí es cierto, ¿verdad? Muchas veces cuando los niños son de 2, 3 años, a veces como que no quieren escucharnos, como que no se quieren detener, como que quieren obrar a su voluntad. Sin embargo, nosotros debemos ya de mostrar esa insistencia en el amor, ¿verdad? Por una cierta disciplina que, como dices tú, pues no va a ser de orden militar, de que se tienen que hacer las cosas así porque se tienen que hacer, pero sí con cariño explicarle, mira, es que esto es por esto, y empezar a practicar con ellos y que ellos empiecen más bien a poner en práctica el que deben en ciertos momentos tal vez no obedecer a todo lo que ellos tengan por gusto, sino que hay ciertas reglas que cumplir ante determinados momentos, ante determinadas circunstancias. Lo otro son los estímulos. Los estímulos juegan un papel muy importante en el fortalecimiento de la voluntad. Todos necesitamos de ellos. Sin embargo, pues debemos tener presente que al emplear determinado tipo de estímulos, estamos también creando una escala de valores, ya sea correcta o equivocada. Sí, muchas veces llega a suceder eso, ¿verdad? En la primera infancia muchas veces se utilizan estímulos puramente materiales, por ejemplo, Dar premios, dar un premio, exactamente, un dulce, un juguete o incluso dinero, pero es muy importante que al crecer el niño los estímulos también vayan evolucionando hacia otros motivos más altos, como a sentir la satisfacción del deber cumplido. Yo creo que eso también debemos nosotros como padres de enseñárselos. Y también el valor del trabajo como un servicio a los demás, una simple palabra de aprecio, etcétera. Qué importante, ¿verdad?, que empezar a crear esos lazos de unidad dentro de la familia, la solidaridad, el que formamos un equipo cumpliendo un proyecto común. Sí, y de esta manera, pues la escala de valores se va a ir definiendo correctamente, como esperamos que tendría que ser. Entonces, cuando pues nosotros le pedimos al niño o a la niña realizar una tarea y la hacen, aunque a lo mejor no la hicieron totalmente como hubiéramos querido, pues siempre hay que estar motivando. Para la próxima, pues lo vas a poder hacer mejor, la cosa va a salir mejor, y no olvidarnos siempre de agradecer, de dar una palabra de agradecimiento, pues que se dé cuenta el niño, la niña, el hijo, que realmente se está tomando en serio y en cuenta aquella actividad que se le pidió que realizara. Por ejemplo, pues cuando se les dejan las tareas y que pues ellos hacen el esfuerzo por hacerla, siempre ser agradecidos los papás y darles gracias a los niños porque terminaron su tarea a tiempo. Por lo regular no lo hacemos. Por lo regular pensamos que es una obligación y ahí estamos duros con ellos para que lo hagan. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues continuamos hablando acerca de la formación de la voluntad en nuestros hijos. Otro concepto básico y práctico para desarrollar esta voluntad en nuestros hijos es el ejemplo y el testimonio de los padres. Esto juega un papel muy importante también, ya que a través de este ejemplo los hijos pueden aprender el amor al trabajo bien hecho, el desprecio por la vida fácil y cómoda, acostumbrarse a sortear las dificultades, el valor del sacrificio y la alegría de una meta alcanzada. Entonces, cuando nosotros como papás vamos propiciando que nuestros hijos observen, vean, se lleguen a dar cuenta de
de cómo estamos tratando de llevar la vida, de cómo estamos tratando de llevar nuestro matrimonio, el hogar, la familia, pues ellos se van a ir dando cuenta. Cuando nosotros amamos el trabajo que estamos realizando, cuando ellos escuchan buenas opiniones, buenas expresiones acerca del trabajo que realizamos, pues ellos se van a dar cuenta de qué importante es el trabajo y sobre todo el aprecio que debemos de tener por él. Porque a través del trabajo, pues Dios nos está concediendo bendición en cuanto a tener pues ese bien económico para poder lograr los bienes materiales que queremos. Que el hijo se dé cuenta, ¿verdad? Que cuando papá ama su trabajo, lo realiza adecuadamente, se le remunera adecuadamente, pues aquel deseo que él pudiera tener de algún juguete, de alguna X cosa, ¿verdad? Que deseara, pues a través de ese trabajo que realiza su papá o su mamá, lo va a poder llegar a tener. Pero también el ir marcando que no es adecuado, no es bueno el obtener los bienes de una manera fácil, de una manera cómoda, pues eso también les va a ir enseñando a ellos que no todo se va a obtener de esa manera tan fácil, tan sencilla, sino que pues tenemos que trabajar para obtener lo que necesitamos, y de esta manera se irán acostumbrando a sortear pues esas dificultades que se van a ir presentando a través de la vida. Van a ir viendo el valor, conociendo el valor del sacrificio, que pues muchas veces no se quiere tan fácilmente el sacrificio. Las personas por lo regular pues queremos sacarle la vuelta a aquello que nos va a costar trabajo. Sí. Queremos obtener las cosas de una manera fácil y no siempre va a ser así. Y por lo tanto pues también la alegría de llegar y alcanzar una meta que deseamos. Entonces esto a través del ejemplo, del testimonio de los papás, los hijos van a ir aprendiendo. Sí, no podemos exigir de nuestros hijos algo que nosotros no estemos haciendo primero. Por eso es importante el ejemplo y el testimonio de los padres. Otra cosa importante también es que ellos aprendan el dominio de los instintos a través de esta formación de la voluntad. Y este es un punto muy importante en la formación y ejercicio de la voluntad. Los hijos, queridos hermanos, deben entender que aquel que es dominado por los instintos se envilece y se reduce al nivel del animal. Entonces es importante, ¿verdad? Y es lo que nos distingue de los animales, a nosotros el ejercicio de la voluntad y del saber escoger y tomar buenas decisiones. ¿Qué sucede cuando por la vista, verdad? Educar al joven para que se controle en sus miradas, para que evite ver programas, por ejemplo, de televisión indignos e irrespetuosos que atentan contra el pudor, la moral y la vida humana. Decir un no terminante a la pornografía. Yo creo que muchos de nosotros podemos o conocemos ejemplos de cómo daña la pornografía cuando nuestros hijos acuden a ella, porque muchas veces están expuestos a través de amigos, a través de que nosotros no les controlamos ni el uso del internet ni el uso de la televisión. Es importante que también les hablemos nosotros de todo esto. Ya veíamos, ¿verdad?, cuando se trataba el tema de tocar la conciencia, de formar la conciencia por nosotros los padres, que nosotros debíamos de llamarle las cosas por su nombre, no sacarle la vuelta, porque si no infundimos malicia en alguna acción que a lo mejor no es mala. Pero en cuanto a enseñarles el dominio de los instintos, creo que es importante decirles que muchas veces hay peligros para nosotros a través de nuestros sentidos, y uno de ellos es la vista. Y la vista pues puede ser perjudicada en nuestra alma por la pornografía, por ejemplo, ¿verdad? Y luego vemos a jóvenes que tienen conductas inadecuadas en el área sexual o que andan buscando sensaciones diferentes, andan buscando experiencias sexuales con otros jóvenes. ¿Por qué? En base a lo que ven en la pornografía. Pero recordemos, la pornografía, aparte de ser dañina en el plano sexual, porque no es totalmente real, lo que se ve ahí es un negocio. Es alguien que está vendiendo un producto y que aquel que lo está mirando lo está comprando y se está dejando llevar por él y está dando rienda suelta tal vez a sus instintos, tal como sería a lo mejor una adicción, y puede llegarse a convertir así seriamente en una adicción. Sí. Otro concepto aquí es el tacto. Educar a los niños y jóvenes a evitar la costumbre de dar al cuerpo lo que pida. Lo escuchamos a veces frecuentemente, ¿verdad? La cama es solo para dormir en la noche. La medicina pues es para curarnos de alguna enfermedad y no para evitar cualquier molestia por pequeña que sea.
por ejemplo, pues cuando nos vamos acostumbrando a tomar la aspirina, el Tylenol, muchas de las veces lo hacemos aunque no nos duela nada, pero por si nos duele. Ah, sí, o para que no nos vaya a doler. Ajá. Levantarnos al momento que suena el despertador, tener un horario sencillo pero claro de nuestras actividades y responsabilidades. O sea, que tenemos que aprender a actuar con un tacto debido, con un tacto adecuado, siempre pues viendo, midiendo lo que es bueno, lo que es malo. No caer en aquellas cuestiones de exceso donde pues estamos haciendo algo que no es lo adecuado y vamos enseñando así a nuestros hijos para que también actúen y sean de esa manera. Siempre pues es necesario, como por ejemplo aquí nos dice la cuestión del despertador, pues tener un horario sencillo, pero que claramente vaya mostrándonos cuáles son las actividades que debemos realizar cotidianamente, cuáles son las responsabilidades que tenemos que cumplir. Entonces, no ir dejando las cosas al ahí se va. Al rato lo hago, mañana lo hago, no, sino que si nos proponemos algún objetivo, lo tratemos de completar. Otra cuestión sería el gusto. Se come por necesidad, no por gusto. Se come por la boca, no por los ojos. Necesitamos disciplinarnos a no comer entre comidas, controlar la gula, la gula es comer por gusto sin tener hambre, y enseñarnos a comer de todo, ser pacientes y esperar pues la llegada del alimento con paciencia, bendecir los alimentos y comer de preferencia todos juntos en familia, agradeciendo al Señor su providencia. Entonces, aquí está la cuestión del gusto, en la cuestión de la voluntad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que debemos de comer por necesidad, no por gusto. Lamentablemente hoy la mayor parte de las personas y los mismos medios de comunicación pues nos hablan de cosas que nos gustan, nos presentan alimentos, golosinas atractivas y entonces ahí vamos viendo, ¿verdad?, cómo por la vista empiezan a entrar las tentaciones, cómo nos va influyendo todo esto, no para comer por necesidad, sino más bien por gusto. Entonces, es necesario que nos disciplinemos. Vemos con mucha frecuencia en los niños, ¿verdad? A nosotros los adultos, pues ya de alguna manera por la experiencia y porque hemos probado de tantos alimentos, pues como que ya las verduras, incluso algunos adultos, no son muy afines a las verduras. No son muy llamativas. Y los niños están ahí tercos, necios, de que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Por ahí me recuerdo de una serie de caricaturas que nos ha tocado ver con nuestros nietos, donde pues dice un personaje de la caricatura: yo jamás me voy a comer un tomate. Entonces la caricatura va pues ilustrando, viendo todo lo de las verduras, ¿verdad? Sí. Y cómo pues de alguna manera llega aquel personaje pues sí a comer las verduras que dice que no las iba a comer. Ni siquiera se daba el tiempo de probarlas cuando ya estaba diciendo no me gusta, no quiero y jamás voy a comer pues un tomate. Sí, a nuestros hijos también habría que enseñarles que existe una cierta proporción en la alimentación, que es importante la proteína, es importante lo que son los vegetales, es importante lo que son las frutas, es importante todos los géneros de comida, ¿verdad? Una pequeña porción de grasa, todo esto enseñarles que es importante para que su metabolismo se desarrolle bien. Entonces, enseñarles que el comer es necesario para mantener sano nuestro organismo y que pues a veces tenemos que acudir a varios grupos alimenticios. Sí, y tenemos entonces también que enseñarles a ser pacientes y esperar la llegada del próximo alimento. Sí. Y sobre todo pues esto, ¿verdad?, tan importante de comer todos juntos en familia. Son los momentos propicios para poder hablar, para poder dialogar, para convivir, para fortalecer los lazos, pues ahora sí que de cariño, de fraternidad en la familia. Y siempre acordarnos también de agradecerle a Dios por la providencia, porque nos auxilia, ¿verdad? Nos da el alimento pues que debemos de consumir cada día. Y aunque sea poquito y aunque sean cosas que de repente pues a lo mejor quisiéramos estarnos comiendo un caviar, pero pues no tenemos acceso a ello, pero lo que Dios nos pone en la mesa, lo que llegamos a tener con el esfuerzo de nuestras manos,
pues eso es bueno y ser agradecidos con Dios. Entonces, pues este es otro aspecto, ¿verdad?, importante de controlar lo que es el gusto. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y hemos estado revisando aspectos muy importantes de lo que es la formación de la voluntad. Y hemos estado ya revisando algunas cosas que son influencia importante para la formación de esa voluntad. Otro de ellos es el dominio y el encauzamiento de los sentimientos. Es un punto muy importante en esta labor donde debemos enseñar a nuestros hijos a que el tímido aprenda a expresarse, el impetuoso se frene, el eufórico se modere, el pesimista se sensibilice. El dominio se enseña dominándose sin gritos, sin violencia y sin llanto. Qué importante, ¿verdad? Que nosotros le digamos al tímido que aprenda a expresarse, que es libre para poder decir todo lo que él siente. Al impetuoso, que se frene un poquito porque a lo mejor está hablando o actuando de más. A que el eufórico se modere, el pesimista se sensibilice. Entonces, todo esto también forma parte de la educación de la voluntad. Pero para ello tenemos que querer y buscar siempre el bien. Fomentar en los hijos la caridad y el espíritu de servicio. El querer alcanzar cumbres altas, heroicas, santas por el amor en la familia. Buscar el bien de los demás por encima del propio. Esto yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? También en la educación de nuestros hijos, porque muchas veces, y yo creo que a lo mejor a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Que sobre todo cuando estamos tratando de vivir los valores evangélicos, todos los valores cristianos, nuestra fe cristiana, muchas veces, alguna vez puede suceder que nuestros hijos nos cuestionen, bueno, ¿y por qué los que están afuera no practican esos valores o actúan de diferente manera? Y tenemos que nosotros explicarles el por qué, porque nosotros estamos siguiendo a un Dios vivo, a un Dios con el que esperamos encontrarnos en la vida futura, y por ello en esta vida tenemos que trabajar de manera muy diferente, ¿verdad? Y vivir valores que a lo mejor muchos en el mundo no los viven. Entonces, siempre quererles explicar y ser bien así profundos en la explicación que les demos a ellos, que siempre nosotros como cristianos trataremos de buscar el bien de los demás por encima del propio. También formar en ellos la voluntad implica formarles en la renuncia, otra cosa que muchas veces en el mundo pues no lo propicia, ¿verdad? El querer renunciar, sino ya veíamos hace un momento, ¿verdad? De que hay algunos que siguen la corriente de darle al cuerpo lo que él te pida. Y no dice solamente en el plano sexual. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Algo así, ¿verdad? Entonces, no solamente en cuanto al acto sexual, sino también en cuanto, por ejemplo, hablabas también de los alimentos. Entonces, pues enseñarles a nuestros hijos también el valor de la renuncia. Querer un bien supone renunciar a otro. Acuérdense, tenemos ese poder de elección, de escoger una cosa, pero a lo mejor tendremos que abandonar otra. Renunciar, o que ellos aprendan a renunciar al capricho por el deber. Renunciar a mis propios planes por los de la familia. Renunciar al cansancio y al pesimismo por la exigencia y el ejemplo. Renunciar a las comodidades por la austeridad. Renunciar a lo que obstaculiza la razón. Todo aquello que no es razonable también tenemos que renunciar a aquello. Ser firmes y no retractarnos fácilmente de los acuerdos tomados. Y recordemos este dicho que dice, obra comenzada, obra terminada. No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Entonces, yo creo que es un ejemplo patente de lo que es la educación de la voluntad, el terminar aquello que nosotros hemos empezado. Poner atención a los detalles, aunque parezcan insignificantes. Por ejemplo, el que nuestros hijos dejen el cepillo del pelo en su lugar, apagar la luz al salir de la habitación, cerrar la llave de agua cuando no la estemos usando, poner la ropa sucia en el cesto,
un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. También es parte de la educación de la voluntad. A lo mejor nuestros hijos no lo quieren hacer, pero tienen que aprender a hacerlo. Obrar con un método en lugar de improvisar, cuidar el orden y la puntualidad, llevar una agenda y ver cómo rinde el tiempo, ser cumplido con nuestros compromisos. Parte de esta educación de la voluntad, pues es también la responsabilidad. Hay señales de peligro en el hogar y esto pues nosotros lo podemos llegar a descubrir. Hay síntomas que nos pueden alertar sobre problemas serios con relación a la falta de una correcta formación de la voluntad de nuestros hijos, ya el ejercicio y fortalecimiento de la voluntad incluso en nosotros mismos. ¿Cuáles son estas señales de peligro en el hogar? Yo creo que no son ajenas a nosotros, las vamos a ir identificando conforme las vamos revisando. Primera de ellas, los padres se rinden con facilidad y habitualmente a los deseos y apetencias de sus hijos y a menudo permiten lo que no aprueban. Muchas veces cuando vamos educando a nuestros hijos, ¿verdad? Y vemos que algo no es adecuado, no está bien y los hijos están ahí queriéndolo, deseándolo, exigiéndolo, pues nosotros les decimos que no, pero al fin de cuentas terminamos cediendo. Entonces ahí pues nosotros mismos estamos sucumbiendo, estamos de alguna manera demostrando debilidad y el hijo se sale con la suya. Y lo estamos maleducando. Sí. Otro es, los hijos muestran una baja tolerancia a las molestias e incomodidades, o sea que fácilmente se van a molestar con algo que no les gusta. A veces pues ahí tenemos nosotros que irlos también enseñando a que no siempre las cosas van a ser pues como ellos quieren. A menudo, aquí más bien es, tienen horror a cualquier dolor físico. Pues un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se les va a llevar a una vacuna. Y a mí me toca ahorita, en el consultorio tengo enseguida un módulo de medicina preventiva, pues donde están las enfermeras, los enfermeros aplicando las vacunas a los niños, a los adultos. Y me toca escuchar cómo muchos niños pues se niegan y hacen berrinche. Y a pesar de que les estén tratando de explicar, yo creo que pues aquí es necesario que nosotros como papás hablemos con los niños desde antes y les digamos, mira, vamos a ir a tal parte, es por tu bien, te van a poner esta vacuna, a mí me las pusieron, duele, no te niego que no duele, pero se te va a pasar rápido. Entonces, irlos enseñando poco a poco a que hay ciertas molestias y ciertas incomodidades, pero que es por su bien. Hay que irles trabajando y quitando ese horror a cualquier dolor físico. A veces no queremos, y sobre todo hay padres muy sobreprotectores, que no quieren que los hijos sufran, y es parte de la vida. Otra es que los hijos disponen de demasiado dinero para gastar, mismo que despilfarran en todo cuanto quieren y en el momento en que quieren. Hay que enseñar a los niños a administrar. A ser austeros, como decíamos. Pues sí. Y en su momento, pues los papás tenemos ahí la sartén en la mano, porque pues no debemos de darles demasiado dinero para gastar. Que vayan aprendiendo, pues como dices, a ser austeros. Los niños muchas veces se quejan constantemente por situaciones que se presentan y no se pueden satisfacer inmediatamente. Retrasos, malestar físico, hambre, sed, cansancio. Pues todo esto forma parte de la vida y lo vamos a tener que aprender a enfrentar. Sí, también otra señal de peligro es cuando los niños no se comportan de manera educada. ¿Cuántos de nosotros, verdad? A veces les decimos a los niños, es que quiero que seas un niño educado. Y entonces estos niños que no se comportan así, faltan al respeto a sus padres y a otras personas con las que se relacionan, como son los maestros, amigos de sus padres, empleadas domésticas, etcétera. Las palabras por favor y gracias no forman parte de su vocabulario habitual. Esto nos está indicando, queridos hermanos, queridas hermanas, que no hemos educado suficiente la voluntad del niño. También cuando los hijos no tienen
aficiones serias fuera de ver la televisión o escuchar música, o lo de ahora, ¿verdad? Que son los juegos, por ejemplo, esos del PlayStation, los que son del Xbox y todo lo que vemos ahora moderno, ¿no? Que muchas veces los niños no tienen un uso moderado de ellos en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque a los papás se les hace más fácil dejarlos ahí, pues son como las niñeras electrónicas, y no batallarlos, no convivir con ellos mientras ellos hacen tal vez sus quehaceres u otra serie de obligaciones, pero entonces se les deja demasiado tiempo expuestos a estos medios electrónicos. Entonces su pensamiento está dominado por la cultura televisiva, cuyos contenidos en su mayoría son totalmente inútiles y en muchos casos son tendenciosos y destructivos. Tantos juegos que vemos ahora tan bélicos, en los cuales solamente vemos sangre y vemos disparos y todo esto, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado con ello. También otra señal de peligro es cuando los hijos ven en los padres ejemplo de pereza, negligencia, comodidad, apatía y morosidad. Si nuestros hijos ven esto, pues ellos van a ser igual. Van a ser imitadores de nuestras conductas. También cuando los padres hacen los mínimos sacrificios que conlleva la práctica de la religión, fácilmente faltan a misa y cuando acuden lo hacen por cumplir, ponen poca atención y no exigen a sus hijos respeto por la casa de Dios. ¿Cuántos detalles, verdad, que tenemos que cuidar? Sí. Los hijos no ven que sus padres vivan con sentido de responsabilidad de acuerdo con principios éticos claramente definidos. El padre no es una figura con fuerza moral, muchas veces también en la casa es una señal de peligro, sino que delega los asuntos de niños y de la educación solamente a su mujer. Los niños casi no lo ven y cuando está en casa se sienta para ver la televisión o en alguna actividad de esparcimiento o de reparaciones caseras o de los autos. También esto suele suceder en algunos papás. El padre y la madre no muestran respeto uno por el otro, se critican, discuten y hacen bromas y burlas uno del otro frente a sus hijos y en reuniones sociales con amigos y parientes. Y así, queridos hermanos, podemos enumerar muchas señales de peligro que nos pueden indicar a nosotros la necesidad de una formación de la voluntad en ellos. Entonces, pues vamos a pedirle mucho a Dios para que nos ayude a que podamos darnos cuenta qué tan bien o qué tan mal estamos educando en cuanto a la voluntad a nuestros hijos, formar su voluntad, que Él nos ayude, ¿verdad?, en cuanto a esto. Pues damos gracias a Dios por este programa, hermanos, y les pedimos que pues nos mantengamos todos en oración para que podamos ser los mejores padres que nuestros hijos necesitan. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos en el próximo programa. Gracias, que Dios les bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar.